los niveles de organización de los seres vivos y las biomoléculas que las veríamos lo más probable el día de mañana. El objetivo de esta clase es relacionar algunas funciones de las moléculas orgánicas e inorgánicas con el funcionamiento celular y la nutrición. Es decir, todo lo que nosotros tenemos en nuestra estructura viene de estas biomoléculas que están organizadas en orgánicas e inorgánicas, pero primero vamos a empezar a hablar cómo se formaron estos niveles de organización desde lo más simple sin vida, pasar después a una sola célula que sí tenía vida, a organismos complejos, ¿no es cierto?, que pueden formar poblaciones, comunidades, la biosfera, ¿no es cierto?, lo que está en todo nuestro planeta, integrando a los vegetales y a los animales. De eso vamos a comenzar a hablar. En los niveles de organización podemos partir desde lo más simple, que se decía, ¿no es cierto?, que eran los átomos. Los átomos, al unirse, formaban moléculas, y estos niveles átomo-molécula forman parte de lo no vivo, pero sí que es la estructura química que forma parte de nuestra organización. Después forma parte de lo vivo, los organelos celulares. Estos organelos se reúnen formando células, que puede ser la célula animal, la célula vegetal. Células con funciones idénticas van a formar tejidos. Los tejidos se van a agrupar para formar órganos. Los órganos se agrupan formando los sistemas o los aparatos. La diferencia entre aparato y sistema, aparato es cuando yo nombro la estructura de esos aparatos, y sistema cuando yo explico cómo ellos funcionan y cómo se integran. Después estos sistemas van a formar a organismos complejos. Organismos de la misma especie van a formar poblaciones. Las poblaciones van a formar comunidades, distintas poblaciones, aves, peces, anfibios, reptiles, venados, ranas, hombres, árboles. Todo eso va a formar una comunidad, y las comunidades, la agrupación de distintas comunidades van a formar ecosistemas. El ecosistema, distintos ecosistemas que hay en nuestro planeta van a formar los biomas, y los biomas, todos complementados, van a formar la biosfera, o sea, todo lo que tiene nuestro planeta. Entonces, cuando uno habla de los niveles de organización, vamos a partir de lo más simple, que sería la organización química, como empezó todo en nuestro planeta, desde que ocurrió el Big Bang y después se volvió a reunir todo, desde átomos. Incluso se habla de niveles más bajos de átomos, que serían las partículas subatómicas, electrón, protón, neutrón, y hoy en día se habla de partículas más pequeñas que esas, que son los leptones, ¿ya? Entonces, a medida que avanza la tecnología, se va descubriendo partículas mucho más pequeñas que uno no tiene la posibilidad de verlas y que se han ido descubriendo a través del tiempo. Y todos esta materia agrupada de distintas formas va a formar toda una organización. Desde los niveles inferiores hasta los más superiores, se van a ordenar de manera jerárquica. Uno va a poder estudiarlos, ¿no es cierto?, desde lo más simple hasta lo más complejo, y podemos encontrar en estos niveles de organización las distintas organizaciones de la materia, como es lo químico, lo biológico y lo ecológico. Entonces, ¿qué vamos a entender de la organización química? Es la estructura más simple que va a formar la materia, y de esto va a ir formando tamaños desde un átomo a 2 átomos, 3 átomos, hasta formar moléculas. Y de las moléculas, ustedes vieron, los que ya hicieron la actividad, que hay biomoléculas, es decir, son moléculas que van a formar parte de mi sistema y del sistema de otros animales, por lo tanto van a formar parte de la vida. Cuando ya son macromoléculas, nosotros las podemos observar, por ejemplo, a través de un alimento. En el alimento yo distingo qué es un carbohidrato, qué es un lípido, qué es una proteína. Y lo otro, ¿no es cierto?, es una organización que yo lo puedo estudiar a nivel microscópico.
Y hoy en día, cuando antes se hablaba a partir de átomos, se sabe, ¿no es cierto?, que existen partículas subatómicas que forman un átomo, unas que tienen carga positiva se llaman protones, otras que tienen carga negativa se llaman electrones y otros que no tienen carga y se llaman neutrones. Estas moléculas químicas se organizaron y formaron, después de ser moléculas complejas, como carbohidrato, lípido, proteína, a partir de eso logró formarse un ser vivo, que el componente más bajo y biológico es cuando dicen que una bacteria, que es una célula muy primitiva que existe en la actualidad y que existen muchas formas de bacterias, con muchas funciones distintas en nuestro ecosistema, incluso hay algunas que son patógenas, que causan enfermedades, y otras que nos ayudan, hacen simbiosis con nosotros, por ejemplo, la flora bacteriana que tenemos en nuestro cuerpo, pero cuando recién estas estructuras químicas se organizaron, formaron la primera célula primitiva que era una procariota. La procariota, como su nombre lo dice, primitiva, muy precaria, tenía muy poquitos organelos, lo necesario para vivir, que eran los ribosomas, tener un material genético, estar envueltas por una membrana, esa membrana sobre ella otra estructura más resistente, porque tuvo que resistir en esos miles de años atrás una atmósfera que no existía, por lo tanto la radiación pasaba ultravioleta, pasaba todo tipo de radiación, había muchas erupciones volcánicas, muchos gases tóxicos, el planeta estaba a altas temperaturas, no existía agua, y de a poquitito cuando empezó a formarse el agua, todas estas sales que habían en el planeta, que se fueron arrastrando por esta agua que estaba en forma de vapor, y cuando ya el planeta se enfrió, se empezó a hacer líquida, arrastró la lava de los volcanes y toda la materia que existía en nuestro planeta que estaba sólida, fue arrastrándola, formando reacciones químicas, porque cuando vimos reacciones químicas, vimos que muchas de ellas suceden porque hay agua. Y estas reacciones químicas que ocurrieron en el agua fueron capaces de formar a esta primera célula primitiva, capaz de sobrevivir todas esas condiciones completamente inhóspitas para nosotros, pero que ellas estaban acostumbradas a vivir sin oxígeno, con gases tóxicos, mucha temperatura. Y cuando una de esas bacterias logró ser capaz de hacer fotosíntesis con la radiación que había, con algunos gases que existían en la atmósfera primitiva, empezó a haber oxígeno. Y muchas de las bacterias que eran anaeróbicas, que se habían acostumbrado a vivir sin oxígeno, para ellas el oxígeno fue tóxica, muchas de ellas murieron y otras, para poder resistir y sobrevivir, se escondieron en lugares en donde no llegaba el oxígeno, por ejemplo, en la parte de los volcanes. Por eso que en la actualidad todavía tenemos esas bacterias primitivas que se llaman arqueobacterias, que viene de primitivo, que resisten aguas calientes con alta temperatura, alta salinidad y sobrevivieron hasta el día de hoy. Ellos son los seres vivos más primitivos que existen antes de que aparecieran todos los otros seres vivos que forman esta organización biológica. ¿Y qué pasó? ¿Cómo de una célula que era bacteria llegamos a una célula eucariota que hoy día conocemos como célula eucariota vegetal, célula eucariota animal? Explica una científica, Margulis. Ella dice que entre las bacterias se empezaron a comer, a tragar, pero en este proceso de tragarse no se digirieron y quedaron enteritas en el cuerpo de otra bacteria. Y estas que fueron quedando enteritas fueron formando los cloroplastos, las mitocondrias, los organelos que nosotros necesitamos para poder transformar un carbohidrato con el oxígeno en energía. Y de esa manera se explica cómo surgieron las células vegetales, que eran aquellas que englobaron bacterias que hacían fotosíntesis, y las animales fueron bacterias que englobaron a otras bacterias y que formaron las mitocondrias. Después estas células se fueron haciendo más complejas, se empezaron a reunir y empezaron a formar tejidos, y eran células con las mismas funciones. Ahora, ¿cómo una célula es capaz de saber cuál es la función que va a cumplir en un ser vivo? Es porque hay material genético. Está el ADN, que también apareció antes
El ADN, ustedes saben que su compuesto químico es el ácido nucleico. Habían ácidos nucleicos antes de que existiera una célula. Por lo tanto, estas células, cuando aparecieron, empezaron a tener ácido nucleico. ¿Qué es el ácido nucleico? Te entrega la información de todo lo que tú vas a hacer como ser vivo. Cómo van a ser tu estructura, las funciones que van a cumplir, cuál va a ser el color de tu piel, de tus ojos, tu contextura, todo. Todo lo que tú eres es gracias a tu material genético. Incluso viene la información de ciertas enfermedades. Entonces, con ese material genético a una célula le empezó a activar genes y a desactivar a otras, así como encender y apagar interruptores. Y los interruptores que dejó encendido, la célula entendió, esta es la función que yo cumplo. Buscó células similares que tenían los mismos interruptores encendidos en el gen y se reunieron para formar tejido. Y así después ya se empezaron a organizar para hacer órganos, sistemas, hasta que aparecieron los primeros vegetales, los primeros peces, los primeros reptiles, y empezó a poblarse nuestro planeta. Una vez que ya estaba poblado de seres vivos, animales, vegetales y microscópicos, se organizaron en el ecosistema, en el planeta que estaban viviendo. Y de ahí, al organizarse, se empezaron a juntar las especies que eran idénticas y fueron formando sus propias poblaciones. Luego, las que podían interactuar y vivir juntas sin hacerse daño, formaron comunidades. Y luego se formaron los ecosistemas, que es un conglomerado de comunidades que interactúa con su medio ambiente, con el espacio en el que está. Ahí entra el aire, el agua, la tierra, las piedras. Todo lo que no tiene vida también forma parte del ecosistema. La radiación, la humedad, todo. Y de eso yo digo, este ecosistema tiene estas características. Y cuando empecé a ver las características del ecosistema, dije, hay otros que se parecen y van a formar un bioma. El bioma sabana, el bioma tropical, y después juntamos todos los biomas y hablamos de que nuestro planeta, ¿no es cierto?, que como tiene vida, no decimos un planeta esférico que tiene agua, tierra, sino que hablamos de biosfera. Bio significa esfera que tiene vida. Y por eso se llama biosfera en ecología, porque si estudiamos ciencias sociales se va a llamar planeta, ¿ya? Pero si nosotros le atribuimos a que este planeta tiene vida, en ecología se va a llamar bioma. Entonces, cada nivel tiene sus características y propiedades. Cada una de ellas se caracteriza por su característica y propiedad. Cuando miramos el nivel de organización más bajo, que son las partículas subatómicas, átomo y molécula, lo que sí podemos decir de ellas que son estructuras químicas, pero que no tienen vida. Por lo tanto, se les llama abióticos, sin vida, pero que interactuaron entre ellas para poder formar moléculas mucho más complejas hasta desarrollar, ¿no es cierto?, a una célula. Y es cosa de estudiar a cada ser vivo, y cada uno de los seres vivos que formamos este planeta, estamos formados por partículas subatómicas. En mi cuerpo hay protones, hay electrones, hay neutrones, por lo tanto hay átomos en mi cuerpo, hay moléculas en mi cuerpo, tengo moléculas orgánicas y tengo moléculas inorgánicas. Y por eso se llaman moléculas que forman parte de la vida. Y hay algunas de ellas que son esenciales para mi vida. Entonces, todos tenemos eso, no lo podemos ver, pero si, por ejemplo, llega la tarde y si hubo mucho sol y me saco una prenda de vestir, siento que salen como chispitas y suena como carga eléctrica. O si toco algo metálico y he recibido mucho sol, tengo un destello eléctrico, me da la corriente. Eso significa que estoy formada por partículas con carga y que se movieron, están en constante movimiento y que hace que yo tenga ciertas descargas eléctricas como cuerpo. Y las moléculas que forman parte de mi cuerpo, por ejemplo, mis músculos tienen proteínas. Y ahí ustedes, al estudiar la proteína, se van a dar cuenta qué características químicas tiene una proteína y cuál es la función que va a cumplir esta proteína. Pero mi cuerpo tiene muchas proteínas. Mis anticuerpos son proteínas,
Mi hemoglobina es proteína que forma parte de la sangre. El hecho de que mi piel se puede estirar, que tenga elastina y colágeno, eso también es proteína. Mi pelo crece, mis uñas crecen porque tengo proteínas y formo distintas estructuras porque tengo proteínas. En cambio, el carbohidrato, ¿qué voy a entender de él? El carbohidrato no va a formar una estructura con vida, sino que el carbohidrato, ¿qué va a hacer? Me va a dar la energía al interactuar con el oxígeno. Y de ahí yo voy a tener toda la energía para hacer todas mis actividades y lo mismo le va a pasar al resto de los animales y en los vegetales también hacen lo mismo, a pesar de que ellos no se mueven de su espacio, pero son los únicos capaces de producir su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas que nosotros no utilizamos, como por ejemplo una reacción química entre el CO2 y los protones. Y va a formar moléculas de carbohidratos. O sea, ella es capaz de hacer su propio alimento, obtener su propia energía a partir de la energía solar. Nosotros podemos tomar sol, pero no por tomar sol vamos a poder hacer alimento. Nosotros nos vamos a alimentar de otros. Y esa es la gracia que tiene nuestro ecosistema, que nosotros los hombres deberíamos mantener el equilibrio en el ecosistema. Lamentablemente estamos viviendo una situación crítica debido a toda la contaminación que liberamos al ambiente. Estamos viviendo un calentamiento global por nuestra irresponsabilidad. Pero si sacáramos a los seres humanos de este planeta, todos los demás se llevarían muy bien y mantendrían el equilibrio. Un león, cuando caza, y ustedes si ven un documental de cómo vive un león, cómo se alimenta, cuando caza, caza solo lo que va a comer. No dice, que hay una manada, mato a la manada entera. Solo caza para subsistir y vivir. ¿Qué hace el hombre? Ve leones, ve otros animales, va y caza por montón, por deporte, por hobby. Y eso ha hecho, ¿no es cierto?, de la forma como actuamos los seres humanos, que llevemos a este desequilibrio que estamos viviendo hoy en día y que tenemos en estado crítico a nuestra biosfera. Pero todos los demás se saben regular muy bien, saben lo que necesitan para mantenerse con vida, saben cómo proteger el medio ambiente, cómo interactuar con los otros seres vivos. Los seres humanos, a pesar de tener todo el conocimiento que tenemos, somos los que peor actuamos. Entonces, hay un dicho, la naturaleza puede existir sin nosotros, pero nosotros, los hombres, no podemos vivir sin la naturaleza, porque la naturaleza es la que se encarga de alimentarnos. Entonces, nosotros no podemos vivir sin ella, pero ella puede vivir perfectamente si nosotros no estuviéramos. Es más, se mejoraría más rápido el planeta. Entonces, vamos de estas sustancias químicas que están en mi cuerpo, que están en el cuerpo de ustedes, en el cuerpo de los vegetales y de todos los animales, y cómo se fueron formando estas pequeñas estructuras que se les llama organelo. Organelo significa cuerpo pequeño. Y cada uno de estos cuerpos pequeños que forma parte de la célula va a cumplir funciones distintas. Por ejemplo, el ribosoma, que es un organelo y que está en la célula, va a ser capaz de producir o sintetizar proteínas. La mitocondria va a ser capaz de tomar el carbohidrato, la glucosa, el oxígeno y darnos energía en forma de ATP. El aparato de Golgi va a actuar como una fábrica, va a ver todos los productos que se están formando dentro de la célula, los va a tomar, los va a organizar, les va a dar una envoltura y luego los va a liberar. Y cada organelo que hay, tanto en el vegetal como en el animal, tiene una función en específico. Si ese organelo no está, nosotros tendríamos algún tipo de enfermedad porque no está funcionando bien un organelo. Si fuera crítico y una mitocondria dejara de funcionar a nivel de músculos, no seríamos capaces de tener energía, no podríamos levantar nada. Nos faltaría esa energía que se procesa a nivel de mitocondria. Por lo tanto, cada mitocondria es indispensable y se han descubierto enfermedades por alteraciones en algunos de los organelos de nuestra célula. Cuando uno tiene una enfermedad y empiezan a investigar y no logran descubrir qué es lo que está funcionando mal, qué le está pasando a esa persona, que un órgano empieza a funcionar mal, después viene otro órgano y empiezan a hablar de fallas multisistémicas,
tienen que empezar a estudiar, a hilar bien finito, y a veces han llegado a un órgano que es el que no estaba, un organelo que no estaba funcionando bien, y por eso vino toda esa cadena de secuencias que la fuimos sintiendo nosotros. Son así de importantes los organelos, a pesar de ser cuerpos muy pequeñitos, pero con funciones vitales para nosotros. La célula, cuando se descubrió la célula con los primeros microscopios que fueron inventados, se vio el borde de la célula y una mancha oscura en su interior. Y nada más. Hoy en día, con los microscopios electrónicos, se conoce todo lo que tiene dentro de la célula y cómo funciona cada parte de la célula. Entonces, con el avance tecnológico vamos aprendiendo nuevas cosas. Y la célula, cuando se descubrió y se vio que los vegetales tenían célula, que todo tipo de animal tenía célula, vinieron unos científicos y dijeron: la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Es decir, todos los seres vivos están formados por células. Todos los seres vivos funcionan porque tienen células. Por lo tanto, una célula es una parte indispensable. Es más, en la naturaleza existen seres vivos que están formados por una sola célula. Y esta célula se formó por un conjunto de átomos y moléculas diferentes que se combinaron entre ellos hasta formar la célula. Y de ahí viene, ¿no es cierto?, que la más primitiva es la procariota y las más modernas las eucariontes, que son la vegetal y la animal. Luego estas células se reúnen, se buscan todas las que cumplan la misma función, ya sabemos cómo, activando y desactivando genes, y se van a agrupar formando tejidos. Tenemos muchos tejidos en nuestro cuerpo, cada uno con su función: el tejido óseo, el tejido muscular, el tejido cartilaginoso, y así empezamos a nombrar muchos tejidos. Y estos tejidos, cuando se dieron cuenta que cumplían funciones similares, empezaron a formar los órganos, que ya son un poco más, ¿no es cierto?, complejos y más especializados. Entonces tenemos el páncreas, que es un órgano, el hígado es un órgano, el corazón es un órgano, la piel es un órgano, los ojos, la visión es un órgano, la neurona es una célula, y esa célula se juntó con otra neurona y formó un tejido que se llama tejido muscular, y muchos músculos empezaron a formar toda nuestra estructura, nuestro corazón, nuestros pulmones. Y los sistemas se fueron organizando según cómo se complementaban con otros órganos, y así hoy en día tenemos el sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema excretor, sistema renal, sistema inmunológico, sistema reproductor, sistema nervioso, sistema endocrino, y todos en conjunto van a formar al organismo. Si este organismo, uno de esos sistemas o un órgano falla en este organismo, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, la vesícula. Cuando empieza a fallar la vesícula, al final la tienen que extirpar, y la vesícula era la encargada de almacenar un producto del hígado que era la bilis, y la bilis se liberaba cuando nosotros comíamos alimentos muy grasosos. Ahí se liberaba bilis. Entonces ahora, cuando uno deja de tener vesícula, el hígado sigue produciendo bilis, pero ya la bilis no tiene dónde almacenarse porque la vesícula la extrajeron. Y así otros órganos, ¿no es cierto?, que cuando van fallando, y con el avance de la tecnología hoy en día, son capaces de operar, son capaces de reponer, hacer, ¿no es cierto?, trasplantes de órganos gracias a los donadores. Y hoy en día está tan avanzada la tecnología, chiquillos, que es lo mismo que una fotocopiadora, funciona igual, te puede fotocopiar un órgano y te crea un órgano artificial. Y hoy en día se están haciendo trasplantes de órganos con órganos artificiales. ¿Cómo hacen tu órgano artificial? Sacan información de tu órgano, de las células que quedan buenas, buscan su ADN, y con ese ADN, con esa información, crean un órgano sano pero artificial. Obviamente que hoy en día sale muy caro, no cualquiera puede acceder a un tipo de operación como esa, y tendríamos que viajar al extranjero. Pero en un tiempo más, obviamente, porque Chile ha tenido bastante avance en la medicina, en salud, que en el futuro igual vamos a tener de esas máquinas que puedan sacar fotocopias de órganos, y así, ¿no es cierto?,
mantenernos mejor. Entonces, a medida que avanza la tecnología, son mejores los recursos que tenemos para poder mantener y cuidar a todos los seres vivos que están en nuestra biosfera. Entonces, tenemos que tener cuidado, tratar de no contaminar, tratar de no desperdiciar, pensar que si es un alimento y que uno a veces dice, ah, ya no me lo comí, lo boto, pensar siempre que en otro lugar hay personas que no tienen nada que comer. Entonces tenemos que aprovechar al máximo, no desperdiciar, llegar y botar, pensando, ¿no es cierto?, que hay personas que sufren de hambre en otros lugares. Y es así como empezamos a generar conciencia en los seres humanos, empezamos a entender, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo en otros países y empezamos a mitigar, o sea, a dar soluciones a los problemas que hay en la actualidad, que son causa de nosotros mismos. A lo mejor usted en su casa puede decir, pero yo, profesora, yo no he hecho nada que dañe al medio ambiente, todo lo contrario. Pero, como siempre se dice, tenemos que generalizar. Y si nosotros estamos tratando de hacer algo por nuestro medio ambiente, debemos felicitarnos si estamos haciendo eso, pero tratar de convencer a otras personas, amistades, que también actúen como estamos actuando nosotros, cuidando nuestro entorno. Porque hay que partir por ahí. No puedo decir me voy a comprometer a cuidar el mundo, el planeta, sino parto desde mi casa, después luego mi comuna, mi barrio, donde yo vivo. Primero se parte siempre con el entorno para después ir creciendo. ¿Cuáles son los niveles de organización a nivel ecológico? Poblaciones. Nosotros incluso cuando vivimos en un lugar, uno dice, yo vivo en la población, tanto en la comuna de Quillota. Y ahí ya estamos hablando de población, estamos hablando de una comunidad. Y nos faltaría hablar del ecosistema. Cuando uno habla del ecosistema, dan las características que tienes donde tú vives. Entonces, la población va a estar formada por un conjunto de individuos que van a vivir en una misma región, se van a relacionar entre ellos y se van a respetar entre ellos. Por ejemplo, la población de personas que vive acá en Quillota. La población de árboles, a ver qué árboles, lo que más he visto cuando vengo en el camino, espinos. Esa es una población de espinos. La población de araucaria, la población de palmera chilena, la población de lobos, la población de gatos, la población de perros, o sea, todos los que sean iguales, que pertenezcan a la misma especie, se van a llamar población. ¿Y cómo forma una comunidad? Cuando las poblaciones interactúan. En Quillota estoy interactuando con la vegetación de Quillota, con los distintos tipos de árboles que forman distintas comunidades, estoy interactuando con los animales que hay acá en Quillota, por lo tanto estoy formando una comunidad. Y cuando ya hablo de un ecosistema, son todas estas comunidades, todos estos seres vivos que están interactuando, pero ahora tengo que considerar los factores que no tienen vida, el suelo, el aire, el agua, las piedras, la tierra, todo. Si hay montañas o no hay montañas, si vivo en una pradera, en el lugar donde yo vivo tengo que integrar lo vivo con lo no vivo, es decir, lo biótico, que es lo que tiene vida, con lo abiótico, que no tiene vida. Y así formamos un ecosistema. Con esto ir teniendo la claridad, ¿no es cierto?, para ir viendo después cuando me hacen preguntas, ¿qué veo aquí? ¿Una población, una comunidad o un ecosistema? Y el bioma, ahí ya vamos a hablar de condiciones climáticas que sean similares, ¿no es cierto? Es un bioma de altas precipitaciones, temperaturas altas en verano, bajas en invierno. Entonces, se va estudiando el lugar y se va viendo qué características tiene y que con esas características climáticas de temperatura, humedad, precipitaciones, radiación, qué tipo de vegetación se da, qué tipo de animales pueden vivir ahí, y ahí yo digo, tengo un bioma. En la zona norte tenemos el bioma desierto. ¿Qué características tiene el bioma desierto? Casi nula la cantidad de precipitaciones, vegetación de tipo plantas suculentas como cactus,
que casi no tienen hojas o son hojas muy pequeñas o de hojas muy gruesas, seres vivos de pequeño tamaño que salen en la noche, no se ven durante el día, y voy dando las características que tiene ese bioma. Y nosotros vivimos en un bioma que está cambiando. ¿Por qué está cambiando entre Quillota, Limache, Valparaíso? Porque en comparación a años anteriores teníamos más precipitaciones. Teníamos estaciones marcadas, primavera, invierno, el otoño, todas las estaciones estaban muy marcadas. Hoy en día tenemos periodos largos, ¿no es cierto?, en donde hay mucha radiación, que podría uno decir todavía estamos viviendo en verano, pero lo único que nos falta es la floración, porque la floración, uno dice, llegó la primavera, hay flores, hay pajaritos, se ve más vida, hay más luminosidad. Pero ¿qué está pasando con nosotros? El hecho de que existan pocas precipitaciones, nuestro bioma está cambiando a bioma desértico. ¿Qué dice la Universidad de Chile, la Universidad Católica y los que están estudiando? Que en unos pocos años nosotros vamos a hacer un bioma desértico. Y lo que estábamos acostumbrados a cultivar, ya no lo vamos a poder cultivar y vamos a tener que cambiar nuestra forma de cultivo. Y en el sur, que era más lluvioso y que también están disminuyendo las precipitaciones, va a tener un bioma que es parecido al como teníamos nosotros años atrás, que es el bioma sabana, ¿ya? Y ese bioma lo van a tener ellos, por lo tanto ahora en el sur van a poder cultivar la chirimoya, las paltas y todo lo que era típico de estas regiones. Entonces va a ir cambiando la forma de vida, de qué vivimos, qué podemos cultivar, qué estamos haciendo, van a cambiar las temperaturas, van a llegar animalitos que eran típicos del desierto y que van a empezar a llegar, que ya hace tiempo, y esto nos estaba diciendo que algo estaba pasando con nuestro clima, cuando empezaron a llegar las garrapatas y todos esos tipos de parásitos que son de zonas desérticas y que ya las tenemos hace años acá en nuestro territorio. Porque hacia el sur, y yo vengo del sur, yo no sabía lo que era una garrapata y yo la miro y me causa, yo puedo ser profesora de biología, me gustan los animales, los vegetales, pero las garrapatas me dan una cosa rara en el cuerpo, no me gustan. Además que le hacen tanto daño a los pobres animalitos, porque son parásitos. Pero eso no se ve en el sur. ¿Por qué no se ve en el sur? Porque es zona muy húmeda y las garrapatas son de zonas secas. Y después hablamos de nuestra biosfera, y la biosfera es todo nuestro planeta. O sea, la biosfera significa esfera de vida, con todos sus ecosistemas, con sus climas, con sus productividades, dependiendo del tipo de clima que tenemos, porque incluso eso va a cambiar hoy en día, el tipo de productividad que va a generar cada región, cada parte de nuestro planeta, y va a ir cambiando, los colores van a ir cambiando. Y aquí tenemos entonces un resumen en esto que se llama mapa mental, cómo yo voy relacionando todos los conceptos con lo que significa cada concepto hasta llegar a lo más complejo. Entonces, los electrones, los protones y los neutrones son partículas subatómicas que van a formar átomos. Los átomos se van a organizar y van a formar moléculas. Estas moléculas, si se juntan dos, digo di, si son tres, digo tri, si son 20, 25, ya digo macro, son muchas. Entonces ya hablo de un conglomerado de moléculas y voy a hablar de macromoléculas. Y estas macromoléculas se van a ir organizando. Y las más complejas son los ácidos nucleicos, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. Y estas macromoléculas se reunieron, se organizaron y se empezaron a formar los primeros organelos. Y los organelos ya tienen una estructura, una forma definida y una función que cumplir. Y dependiendo de los organelos que tiene la célula, es la función que también cumple la célula según lo que le diga su ADN. Por ejemplo, las células del hígado tienen mucho retículo endoplasmático liso. Se caracterizan por tener mucho retículo endoplasmático liso. ¿Y qué hace el retículo endoplasmático liso? Tiene por función desintoxicar a la célula. ¿Y qué hace el hígado? Desintoxica de medicamentos, de drogas, de alcohol.
¿Y por qué? Porque cada célula del hígado tiene mucho retículo endoplasmático liso. Si yo digo, esta célula tiene muchos lisosomas, los lisosomas se encargan de comer, de destruir. Nuestro sistema inmunológico tiene células que se encargan de comer y destruir. O sea, son células que tienen muchos lisosomas. Y así uno se va dando cuenta cuál es la función que va a cumplir esa célula y qué estructura va a formar. El tejido es agrupación de células con estructura, función definida. Esto se da cuando recién nosotros nos estamos formando. Recuerden que nosotros partimos de la unión de dos células, un ovocito con un espermio, y de esa fusión formamos una sola que se llama cigoto. Y ahí está la discusión. Algunos dicen que el cigoto no es vida, no puedo decir que es un ser vivo, pero resulta que a partir del cigoto nos formamos nosotros, porque el cigoto saca hartas copias de células iguales a él y van a ir formando tejidos, órganos, estructuras embrionarias y después a un ser completo en un par de meses, ¿ya? Pero hay muchos de los científicos que dicen, eso todavía no tiene vida. Si no tuviera vida, ¿sería capaz de formar tejidos y órganos? Entonces depende cómo lo entienda cada persona, ¿ya? Y de ahí viene, ¿no es cierto?, cómo se puede legislar, o sea, si es aborto, no es aborto, si tenía vida, no tiene vida, porque te hablan que solo de feto, cuando ya tiene forma humana, se puede hablar de un ser vivo, pero antes de feto, dicen los estudiosos que no sería vida, porque no tiene forma humana. Entonces, todo depende de eso. Y así se arman las leyes. Entonces, todo depende cómo uno lo entienda. Después, el órgano, al juntarse, ¿no es cierto?, con funciones idénticas que van para lo mismo, van a formar los tejidos, y los tejidos van a formar sistemas, los sistemas van a formar al organismo, y así nos vamos a ir reuniendo para formar poblaciones. Las poblaciones están formadas por especies idénticas, luego vamos a formar comunidades. Las comunidades son capaces de formar ecosistemas porque ya está integrando lo abiótico con lo biótico, y luego vamos a formar el bioma, en donde ya lo estoy relacionando con el tipo de clima, de temperatura, con precipitaciones, si es seco, si es lluvioso, ya formamos un bioma, y el bioma y el conjunto de biomas que hay en nuestro planeta va a formar nuestra biosfera. Hasta aquí, chiquillos, ¿alguna consulta? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Qué bueno. Esta materia es bonita y no es difícil de entender. Propiedades emergentes, ¿qué significa? Nosotros estamos hablando de esta capacidad de juntarnos y formar algo más complejo, pero para que esto complejo funcione bien, tenemos que cumplir con ciertas propiedades. Una es la homeostasis, la otra el metabolismo, la otra la irritabilidad y por último la reproducción. Se dice que cuando un ser vivo no es capaz de reproducirse, no puede ser una especie. Ya si tienes esa capacidad. Pero obviamente esos son conceptos textuales. Pero por definición, todas las especies deberían tener la capacidad de reproducción. Pero sabemos que hoy en día, por efecto de las mutaciones, de la adaptación a los distintos componentes que hay en la naturaleza, sabemos que hoy día hay muchos componentes, ¿no es cierto?, tóxicos, químicos, que pueden causar daño, que pueden causar mutaciones, y producto de eso, ¿no es cierto?, hay seres vivos que no pueden reproducirse, incluida la especie humana. O sea, hay seres humanos que sí se pueden reproducir, pueden dejar descendencia, en cambio hay otros que no pueden dejar descendencia. Pero sí podemos buscar otra forma, ¿no es cierto?, para poder criar y todo lo que hacemos como sociedad. ¿Qué es la homeostasis? Homeo viene de equilibrio. Es la capacidad de mantener nuestro organismo estable, es decir, que funcione bien, que esté con las concentraciones que necesitamos, la cantidad de agua que necesita nuestro cuerpo, la cantidad de minerales, de proteínas, todo tiene que estar bien, incluso nuestra temperatura corporal, porque si nuestra temperatura corporal aumenta, ya nos salimos, ahora no te puedo creer. ¡Oh!
Bueno, quedamos acá. Ahora, chiquillos, atentos porque yo en este ratito voy a empezar a mandarle las notitas de la clase anterior. Ya tengo revisadas las 2 que llegaron de esta semana porque no lo encontraron difícil. Así que ahí van a ir las notas. Que estén muy bien y nos encontramos el día de mañana.